una exploración y vamos a visualizar interactivamente el dashboard del COVID-19, el cual ha sido realizado a través de la plataforma Tableau y cuáles son los análisis que permite realizar, las decisiones que permite tomar y su explicación funcional. En estos momentos, yo soy Viviana Campos, soy coordinadora de marketing para Solex. Estaré acompañándolos en este webinar. Este webinar va a ser grabado y va a ser, sus memorias se van a quedar en nuestra página web en www.solex.biz/webinars. Allí podrán acceder a este webinar y a muchos más. Así que le damos la bienvenida a Orlando. Orlando será nuestro guía en este proceso, quien nos va a explicar el tema y el análisis del COVID-19. Muchas gracias a todos y Orlando, te dejo. Bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Orlando Castaño, soy consultor BI de Tableau y especialista en bases de datos y en gobierno de datos. El dashboard o el webinar del día de hoy va a hablar sobre un análisis que hemos hecho desde la compañía Solex sobre toda la situación actual en temas de el COVID-19, cómo se hizo la construcción del reporte, cuál es el análisis que nosotros estamos orientando a realizar desde esta visualización y cuáles fueron las fuentes de datos que utilizamos para poder hacer todas la diferente navegación por el dashboard, ¿sí? En ese sentido, recordarles también que este webinar va a ser un poco corto a comparación con los demás, que también tenemos programados muchos más webinars durante nuestro año. Este es el cuarto. El listado de los que están pendientes son los que están viendo en pantalla. Es computación cloud, BI, Tableau Prep, análisis de sentimientos y desarrollo de dashboard que estaremos publicando en nuestro sitio web y por medio de nuestras redes sociales para que nos acompañen en estos diferentes espacios de formación y divulgación de información. Ahora, sobre lo que nos compete en este webinar, va a tener una duración de media hora. Las preguntas las vamos a dejar para el final, las pueden colocar en el chat de la plataforma. Si tenemos la posibilidad de responderlas con el tiempo, las respondemos. Si no, pues estarán ahí pendientes para enviarle la respuesta a la persona que la haya realizado. ¿Sí? De igual manera, les recuerdo que las memorias estarán alojadas en nuestro sitio web. Ok, para iniciar. Por favor, un momento, les voy a compartir. Nuestro dashboard. El dashboard está publicado en nuestro sitio de Tableau Public de Solex. Igual el enlace está también en nuestras diferentes redes sociales. Las hemos divulgado para que ustedes den una mirada un poco diferente a lo que se ha venido presentando generalmente, digamos, en los medios de comunicación, en los diferentes periódicos, etcétera, sobre cuál es la situación actual del tema del COVID, ¿sí? Lo hemos enfocado en 4 sectores diferentes de análisis, tanto a nivel de salud como de temas de interés, y adicional, el reporte va a ser ampliado un poco más en información que vemos que es muy relevante para los diferentes usuarios que lo vayan a realizar, teniendo en cuenta que lo estamos enfocando no solo para usuarios que estén interesados en los datos a nivel empresarial o institucional, sino también para todos los usuarios en común. Cualquier persona lo pueda consultar y tenga temas de más interés, ¿sí? Bueno. La data que nosotros utilizamos y que moldeamos es data pública, publicada desde los sitios del Ministerio de Salud, publicada desde datos abiertos y alguna que hemos conseguido para poder generar esta visualización.
La primera parte de la visualización que tenemos en este momento hace referencia a las cifras no, día a día actualizadas del Ministerio de Salud sobre todos los diferentes casos que se están confirmando y cómo es la participación en diferentes cualidades o diferentes esquemas para su análisis. Entre ellos, entonces, si hablamos de los casos confirmados, los podemos dividir en casos activos, recuperados, el tema de fallecidos, hay también una distribución por género y nosotros hacemos un análisis muy importante sobre el tema de cuáles son los casos que han sido importados, ¿sí? Cómo ha sido esa proporción a fechas de hoy y cuáles son los casos que son relacionados. Cuando hablamos de casos relacionados, hablamos de luego de que se hayan importado esos casos, cuáles son ya propiamente, cuáles se han generado aquí en Colombia, sin depender de un ente externo, de una persona que haya viajado al exterior. ¿Sí? En el tema de los casos activos, actualmente tenemos 3.610, esta data se está actualizando a la fecha de cortes al día anterior, ¿sí? Dependiendo de la actualización que se haga en datos abiertos y en las bases del Ministerio de Salud. En este momento, con estas cifras confirmadas que tenemos, hacemos una proporción de cuáles están activos, pero de esos activos hacemos una distribución un poco diferente de cuáles personas se encuentran en este momento en casa, que les confirmaron tras el examen positivo para COVID, pero que están en casa y no necesitan en este momento un proceso de hospitalización, sino solamente de aislamiento y cuidado mucho más preventivo. La cantidad de personas que en este momento se encuentran hospitalizadas, pero de esas personas que también están hospitalizadas, ¿cuáles están en este momento en unidades de UCI, ¿sí? De cuidados intensivos? De todos los casos confirmados adicional, estamos colocando cuál es la proporción por género, ¿sí? Indicando pues que tiene una relación muy similar, y de este género una división por las diferentes edades, ¿sí? Por último, uno de los más importantes que vemos nosotros es el tema de las personas recuperadas luego de haber sido confirmado de que su examen dio positivo, ¿sí? ¿Cuáles salieron ya de ese proceso? Incluyendo los que no estuvieron hospitalizados y los que estuvieron hospitalizados, pero que ya no presentan en sus exámenes nuevamente el positivo, ¿sí? Para guiar a las personas que van a consumir el reporte, pues nosotros primero hacemos énfasis en que la información también oficial se encuentra en la página proporcionada por el gobierno y qué pasa si tiene algún síntoma, cuáles son las líneas en las que se debe comunicar para también, que las personas se comuniquen y tengan una atención rápida. Sí, la pregunta que surgió, todos están datos abiertos, de todas maneras, el reporte los va a llevar a unos enlaces, al finalizar les voy mostrando, donde están alojados de dónde obtuvimos todas las fuentes de datos para construir este reporte, ¿sí? Ahora, ¿qué más nos muestra esta parte de salud? Nos muestra la fecha de actualización de los datos, cuántos casos se reportaron nuevos y cuál es el porcentaje de variación o de incremento en este caso con referencia al día inmediatamente anterior. Entonces esta comparación es de 14 de mayo hacia 13 de mayo, ¿sí? Y las cifras de cuántas personas se recuperaron en este día y cuántos fueron los fallecidos. Adicional, entonces vamos mirando una evolución acumulada de todos los diferentes casos reportados días atrás con respecto a hoy. ¿Cómo así? Que días atrás con respecto a hoy. Entonces, el día de hoy tenemos 13.610 casos confirmados, ¿sí? Pero el incremento que se ve de 16 días atrás es de 8.057 casos, ¿sí? Si restamos, la diferencia nos da todos los casos que habían de 16 días hacia mucho más atrás, ¿sí? Desde que empezó todo el tema de la acumulación de cifras. También miramos cómo es la proporción a 8 días antes, ¿sí? De hoy, cómo estábamos, ya teníamos
4.651 casos menos, ¿sí? En estos 8 días, esos fueron los casos reportados, mostrando un incremento del 52% de los casos. Esa es la famosa curva que se muestra de forma exponencial. Y por último, ¿cómo estábamos 4 días antes? Todo esto con la idea de que las estrategias, de que todo ese tipo de políticas que se están generando, pues tengan en cuenta este tipo de cifras para poder tomar ese tipo de decisiones y cuáles son van a ser las excepciones, cuáles son los modos en los que se debería ir saliendo gradualmente del tema de cuarentena, pero revisando pues los datos que nos dicen cómo es el comportamiento. Por último, en esta parte de salud, entonces nosotros tenemos un gráfico de tendencia que muestra todos los casos que en este momento están activos, incluyendo cuáles están en casa y cuáles están en hospital, y cómo es esa proyección de la capacidad hospitalaria que tenemos, ¿sí? Hablando de capacidad hospitalaria, en la disponibilidad tanto de médicos, tanto de camas, ¿sí? Para poder atender toda esa cantidad de personas que en este momento reportan como positivo, ¿sí? Esa curva que se ha venido incrementando desde el 1 de marzo, ¿sí? La vemos acá disponibilizada, tiene una descripción emergente donde muestra la cantidad de casos nuevos, ¿sí? Por cada uno de los días, el total pues se encuentra acá. Y a nivel de capacidad hospitalaria, ¿cómo es el comportamiento para poder atender, dado el caso que estas personas que están en casa tienen complicaciones y se deben remitir a una unidad hospitalaria, a una clínica, ¿sí? Si tenemos o no la capacidad de responder en este momento, dado el caso de que sigan aumentando los casos y sigan aumentando la necesidad de hospitalizarse esos nuevos casos. En este momento, de acuerdo a la base de datos la fuente de datos que nosotros pudimos obtener, tenemos que hay 20.642 camas disponibles en unidades hospitalarias. Hay que tener en cuenta que esta disponibilidad de camas no está con los datos adicionales de todas las estrategias políticas que se han generado en las diferentes regiones de acomodación de diferentes sitios externos, ¿sí? Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de Manizales, que colocaron expoferias y adecuaron para tratamiento, corferias en Medellín, ¿sí? Las diferentes localidades donde se han ido adaptando sitios adicionales a los centros hospitalarios para poder atender todos los diferentes casos. Voy a ir mirando las preguntas más adelante y se las voy respondiendo al final, ¿sí? Bueno, la segunda parte de este reporte lo que me va a llevar es a un concepto más detallado de cada uno de los factores importantes a medir con el tema del COVID. Entonces, ¿cuáles son los casos activos? ¿Cuáles son los casos de recuperados? Y la cantidad de casos fallecidos, pero con un poco más de detalle, ¿sí? Esta primera parte me muestra pues las cantidades y adicional me hace un análisis indicando cuál fue la variación versus el día anterior, ¿sí? En casos activos tenemos 442 nuevos casos, 5% más que el día anterior y por eso pues este indicador me está mostrando que seguimos incrementando. Pero también para mirar esa proporción miramos y cómo es esa velocidad de crecimiento en temas de contagio. Miramos también 4 días antes cómo estábamos. Tenemos una variación del 23%, teníamos 1.836 casos. Y ese detalle lo pasamos a revisar por cada una de las regiones de Colombia. Todo este dashboard que tenemos acá, al cual vamos a ir descendiendo de a pocos, nos va a mostrar toda la situación, primero, de nuestro país, de Colombia. Que se maneja de forma aparte de todo el departamento de Cundinamarca, ¿sí? Y se amplía a nivel de detalle con una descripción emergente que me muestra los diferentes municipios, cómo ha sido el comportamiento, ¿sí? Cuáles son los casos nuevos y cuál es la variación con respecto al día anterior, ¿sí? De cada uno de los casos para mirar cuáles son los municipios que tienen un enfoque de crecimiento más alto.
Y también entonces detallamos todos estos casos activos por rango de edad y por género. Las celdas que en este momento presentan un color totalmente diferente es donde está concentrado la mayoría de los casos. Entonces, ejemplo, a nivel de activos, tenemos que el rango de edad está entre 15 y 29 años, ¿sí? Un 10% en mujeres y un 17% para hombres en estas edades, ¿sí? También mostramos entonces desde el inicio de los datos cómo ha sido el comportamiento de los diferentes, del tema de activos a nivel de crecimiento. La misma información la tenemos para el tema de recuperados y mostramos entonces que a nivel de contagio este porcentaje es muy alto, pero en el tema de las edades y el género, la cantidad de recuperados también es el más alto, ¿sí? A diferencia del tema de fallecidos, de la dimensión de fallecidos, que muestra que, digamos, en este momento la población más vulnerable es la que se encuentra entre 60 y 89 años de edad, que muestra el porcentaje de fallecidos es más alto por ese concepto. Para poner un poco más dinámico, entonces, nuestro dashboard, también podemos hacer una selección individual por departamento. Entonces, coloquemos Antioquia, por ejemplo. Por ciudad, si se quiere ser un poco más específico, y observen que todos los diferentes análisis van a ir mostrándose de acuerdo a lo que hagamos con nuestros diferentes filtros, ¿sí? Quiero solamente mirar el género, el rango de edad, el tipo, si está en estudio. Hay que tener en cuenta que todas estas cifras son con lo que se ha consolidado en datos abiertos y en los datos del Ministerio de Salud principalmente, ¿sí? En estudio, importados o relacionados, si queremos ver la ejecución del día o un acumulado, ¿sí? Y observen que, por ejemplo, estas gráficas están mostrando una diferencia negativa y es con el tema de la variación, ¿sí? Con respecto al día anterior hubo menos casos. Y en el tipo de mapa, entonces nosotros podemos ver aquí en nuestro mapa para mirar todo por regiones. Voy a colocar nuevamente todo. Vamos a quitar todos estos filtros. Mirarlo como está predeterminado. Y podemos ver el comportamiento en nuestro mapa de los recuperados, los casos activos, me aparecen en color amarillo, y en fallecidos, seguimos manejando la misma línea de color, les voy a mostrar cuál es la proporción entonces a nivel nacional. Una relación o un análisis que nosotros también estábamos revisando era sobre qué pasa cuando cerca de tu zona se van encontrando más y más casos de personas contagiadas. ¿Y qué es lo primero que piensan las personas en consultar cuando se están tocando temas de salud? Entonces, y teniendo en cuenta pues el tema de la cuarentena, nosotros adicionamos un análisis a nivel informativo de todas las diferentes farmacias y tiendas que hay en nuestro sector para que la persona pueda tener acceso a esa información, pueda hacer los pedidos a domicilio o sepan en dónde se encuentran todo este tipo de establecimientos, dado el caso que sea necesario adquirir ya sea alimentos, que es de lo que se necesita mientras estamos en este proceso de aislamiento, o para tratar todos los temas de salud, entonces las farmacias. Esta base de datos también la conseguimos en datos abiertos, pero adicionalmente hicimos una vinculación con un sistema de información geográfico que se llama ARGIS, que nos muestra una distribución georreferenciada para poder conectar con este tipo de mapas, ¿sí? Okay. Aquí lo que hacemos es guiar al usuario de qué cantidad de la cobertura a nivel de farmacias que hay, ¿sí? En cuántas ciudades está, qué departamento y qué sectores, ¿sí?
En total, nuestra data nos está proporcionando 4.568 farmacias disponibles porque lo tenemos filtrados por ese concepto. No les voy a mostrar los filtros. Y 987 tiendas disponibles para que los usuarios puedan consultar. En este caso, entonces mi mapa también se va a cambiar para mostrar todo el concepto de dónde están ubicadas las diferentes tiendas o farmacias, ¿sí? Cuando doy clic aquí, me muestra todos los filtros que van a estar asignados para yo poder detallar un poco más la información a nivel de tiendas, o si estoy en farmacias, los filtros para farmacias, porque las consultas son un poco diferentes, ¿sí? Listo. Ahora, si vamos a mirar, por ejemplo, tiendas, entonces me da la posibilidad de ir detallando nuevamente por departamento, por ciudad, el sector son los diferentes barrios que hemos encontrado con nuestra data. Supongamos que es muy grande. ¿Sí? Y va mostrando la posición. Al final, pues aquí me proporciona en un filtro cuáles son las tiendas que tenemos en este sector, ¿sí? De nuestra base de datos, y un detallado en una tabla que muestra cuál es la tienda, cuál es el sector, cuál es su dirección, y si se desea ampliar un poco más la información, al darle clic a este icono, nos va a enviar a Google Maps para mostrarnos, ya sea por el Street View, cuál es la ubicación y cómo es la tienda, o si hay datos de teléfono, pues se entregarán allí. Estamos buscando la forma de mejorar todo este tipo de data para que haya más información para los usuarios. Esto en relación a las farmacias y las tiendas para que las personas sepan hacia dónde se deben dirigir en el caso de necesitar algún insumo de este tipo. Por último, en el caso de Colombia, en el dashboard de Colombia, vamos a encontrar todo lo que es la capacidad hospitalaria para que las diferentes instituciones públicas puedan tomar decisiones con respecto a políticas que eviten el colapso del sistema de salud, ¿sí? Como se ha visto en algunos otros países. Entonces, toda esta data también la encontramos en datos abiertos, pero pues hay un tema sobre actualización de la información, y es que la mayoría de la información está actualizada a 2018, ¿sí? Pero es la información que está registrada oficialmente y pues nosotros no podemos cambiarla. Entonces, con base en esto, fue que hicimos el análisis. Ok. 1.7 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. Esta cifra de las camas y de los médicos que vamos a mirar más adelante fueron proporcionadas por el Ministerio de Salud en diferentes artículos y entrevistas que se realizaron. Con base en esa cifra, ¿sí? Y con base en lo que nosotros encontramos en los datos abiertos, hicimos la proporción de cuántas camas disponibles en hospitales públicos tenemos. Ahora, adicional a eso, nosotros tenemos que hacer una comparación sobre la cantidad de habitantes que tiene el país y cuál va a ser el porcentaje de cobertura, que es este que tenemos aquí, ¿sí? Los datos del censo son los datos para los habitantes, son los datos oficiales del censo que se publicaron en el DANE, ¿sí? Entonces, de allí tomamos esa proporción. Quiere decir que con la cantidad de camas disponibles, ¿sí?, que tenemos en este momento, se puede proyectar a atender a 12.142.000 personas, pero teniendo en cuenta que no son solo camas de UCI, sino camas en general en las diferentes unidades hospitalarias, y teniendo en cuenta que hay diferentes sintomatologías y estados de recuperación de los usuarios que ya no los obligan a estar en casa, a estar en el hospital, sino que pueden estar en casa. Entonces, por eso se crece esta proyección a 12 millones de personas que se podrían atender. No quiere decir
que en este momento los hospitales pueden recibir toda esa cantidad de personas, ¿sí? Por último, entonces, para este tema de las camas, hacemos una proyección de la cantidad de camas y médicos por los diferentes departamentos, de cuál sería esa disponibilidad que se tiene al momento de recibir esta data. Recuerden que nosotros seguimos haciendo la comparación con la cantidad de casos que hay en este momento y de lo que están reportando las diferentes unidades hospitalarias en los departamentos y municipios. De la misma forma, con los datos proporcionados por el Ministerio de Salud, es la cantidad de médicos que están disponibles para atender todos los diferentes casos. Pero teniendo en cuenta que son todos los diferentes casos, no solamente orientados al tema de COVID-19, ¿sí? Operaciones, atención de urgencias, etcétera. Todo el tipo de actividades que debe atender un médico están aquí, ¿sí? En la cantidad de médicos que hay por cada 1000 habitantes. En ese sentido, y revisando la proyección, entonces nosotros indicamos que hay 31.430, ¿sí? Médicos en hospitales que podrían estar disponibles para la atención. Solamente la atención, ¿sí? Sin especificar que estamos orientados a COVID-19. Quiere decir que tenemos un 37% de cobertura para toda la población colombiana, ¿sí? Y la proyección que nosotros realizamos es que se pueden llegar a atender hasta 18 millones de personas de acuerdo al crecimiento que nosotros hemos venido revisando de manera exponencial, ¿sí? Por último, entonces hacemos también énfasis en todos los métodos de prevención para que el usuario que está revisando el dashboard entienda pues qué es lo que se debe hacer para evitar el contagio, métodos que han sido ya divulgados por los diferentes medios de comunicación y desde las instituciones públicas, las administraciones municipales y departamentales, ¿sí? La cantidad de casos de COVID en este momento son 883, ¿sí? 6% del total de los casos confirmados, y de los que están en casa en este momento, 8.847, que podrían, si hay complicaciones, llegar a un hospital, ¿sí? Entonces, pues en el momento, con la capacidad que tenemos, pues se puede cubrir, pero hay que tener en cuenta que también hay otro tipo de atención que se debe realizar más allá del COVID-19, ¿sí? Hacemos referencia a todas las cifras globales que obtuvimos de las diferentes fuentes de información, que ya les voy a mostrar en dónde las van a encontrar y cuáles son las cifras base con las que hicimos los diferentes cálculos de proyección. ¿Sí? El censo, por ejemplo, proporcionado a 2018, que es la data que está publicada, es de 44 millones de personas. Lo que tenemos entendido es pues, que subió hasta 49 millones, teniendo todo en cuenta el tema de migración y pues del último censo que se realizó, ¿sí? Las cifras entonces en general es de 37.272 camas, de las cuales también hay 4.000 camas de UCI para sumar todo esto lo que está disponible. Total camas 41.283, ¿sí? El porcentaje de camas ocupadas que se pueden ocupar es el 50% y las camas disponibles un 20%. Vamos a acelerar un poco porque el tiempo es corto. Al finalizar el dashboard de Colombia, de todo el análisis de Colombia, ustedes van a encontrar un botón, ¿sí? Donde los va a llevar a un dashboard que les va mostrando los diferentes enlaces de donde nosotros obtuvimos las fuentes de datos para crear ese dashboard, ¿sí? Entonces, si ustedes se dirigen allí, pueden encontrar toda la información, la mayoría es de datos abiertos. También para aclarar que la idea es que este dashboard se creó pues obviamente sin ánimo de lucro, a modo de presentar la información a toda la población de cuáles son las medidas de prevención, cómo estamos en cifras, cómo está su departamento, su municipio, para que tome todas las medidas. Pero adicional, pues nosotros vamos a ampliar la información de la misma forma que lo hicimos con tiendas y con farmacias. En este momento pues estamos organizando también toda
la fuente de información para la ubicación de las diferentes unidades hospitalarias, clínicas, donde pueden atender todos los casos, cómo está su capacidad actual, para que la persona sepa si es conveniente asistir a esa unidad hospitalaria o no, si está de pronto muy colapsado la institución, y dirigirse a otra que tenga un nivel de atención un poco más óptimo, más rápido, para no ir ocupando espacios que pueden necesitar otras personas. Pero adicional, entonces, también nuestro para los análisis globales, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nuestro análisis global. Este COVID mundial lo hicimos con la fuente de información es DataWorld, ¿sí? Y van a encontrar todos los casos confirmados, y también pues la fecha de actualización está al día de ayer. ¿Qué podemos ver en este reporte mundial? Entonces podemos ver por los diferentes países cuáles son los casos confirmados, y también las muertes, en los fallecimientos, perdón, en cada uno de los diferentes países. Aquí lo miramos a nivel general y cómo ha sido el comportamiento durante todas las diferentes fechas, para ir mirando cuál es la proyección de incremento o de reducción de la curva de los casos. ¿Cuáles son los casos a nivel total? ¿Cuáles son los casos totales confirmados? ¿Cómo es la variación con respecto al día anterior? ¿Cuál es la cantidad de fallecidos que están en este momento? ¿Y cómo ha sido el comportamiento? Recuerden que el color amarillo son los confirmados y el color rojo son los fallecimientos. Y de la misma forma, como lo hicimos con el dashboard de Colombia, pues entonces tenemos una proporción un poco más individual, mirando el top de países que tienen más casos en este momento, en este caso, por ejemplo, de confirmados, y cuáles son las diferentes ciudades o estados, en el caso de Estados Unidos, que más casos tienen, cómo ha sido su variación, ¿sí? Y cuáles son los casos nuevos. ¿Cuál ha sido el comportamiento desde que se empezaron a proporcionar los datos a nivel mundial de el crecimiento exponencial de los confirmados? Y adicional, también lo tenemos por el tema de los fallecidos. Pero también, entonces, podemos observarlo por cada uno de los países. Entonces vamos a mirar uno de los principales, para que observemos el comportamiento de la curva a nivel de los diferentes casos, ¿sí? Teniendo en cuenta todas las diferentes zonas que también están implicadas. Entonces, al aplicar los diferentes filtros, también vamos a tener la posibilidad de revisar cómo ha sido el comportamiento de la curva en el país que seleccionemos, ¿sí? Cuáles son los casos de ese día y cómo se ha venido manejando todo el tema a nivel mundial. Hay que tener en cuenta que todas estas confirmaciones de las diferentes cifras que tenemos es cuando ya los resultados se han presentado, ¿sí? Por eso, las curvas de proyección que tenemos de los diferentes casos en ocasiones muestran cifras que realmente no son estables. ¿Por qué? Porque podemos indicar que, por ejemplo, para el 14 de mayo, en Colombia, curva de crecimiento, pues digamos que es demasiado alta. El incremento de la variación es de un 3% en este caso para esta fecha, pero no quiere decir que todos estos 680 casos que me hicieron que la curva se incrementara fueran del día anterior, ¿sí? Hay
que tener en cuenta que la data que se nos proporciona, por ejemplo, de datos abiertos, nos muestra, tuvimos que hacer un proceso de organización de la data porque nos muestra diferentes fechas. La fecha de publicación web, la fecha del registro del examen, la fecha de la publicación del caso. Entonces, no quiere decir que el día de ayer, estos 680 casos nuevos que aparecieron hoy, todos fueron confirmados ayer, ¿no? Los exámenes tardan mucho en llegar en ocasiones, entonces las cifras no son estables en ese caso. No quiere decir pues que la curva ya se esté aplanando, sino que la cantidad de personas que se pueden ir confirmando no es que sean todas del mismo día de contagio, ¿sí? Por último, este tipo de gráfico también lo podemos ver por ejecución diaria y por la diferencia entre los días, ¿sí? ¿Por qué me aparecen casos negativos? Porque recuerden que también tenemos un tema de recuperados y algunos que las cifras no fueron entregadas inmediatamente, entonces se nota ese tipo de diferencia. Listo. Básicamente esa fue la construcción que hemos realizado. Nosotros lo que queremos hacer es hacer un llamado a todas las diferentes personas pues, que están viendo esta presentación, que han visto ese análisis, de qué más nos pueden recomendar para que los diferentes usuarios no solamente estén, digamos, con la sugestión de cifras que son muy negativas para las personas en sus casas, que los afectan a veces psicológicamente, sino también mostrarles otro tipo de información que los pueda ayudar a que sea mucho más llevadero el tema de la cuarentena. Entonces nosotros tenemos planteado pues el tema de los hospitales para atención de urgencias, pero también temas de educación, formación virtual, qué universidades y qué instituciones de educación están promocionando diferentes cursos para que las personas estén, digamos, entretenidas en sus hogares, cómo manejar el tema psicológico con los niños, con las personas, con los adultos mayores. También se está proyectando incluirlo en el reporte y pues esperamos las diferentes opiniones de los asistentes a este webinar y de los que hagan el diferente análisis. De parte de eso les recibiremos todas las recomendaciones posibles. Entonces, vamos a compartir el video de este webinar corto que vamos a ir fortaleciendo mucho más. Vivi. Perfecto, Orlando. Muchísimas gracias. Bueno, no sé si de pronto muy rápidamente podamos responder al menos dos preguntas. Una de ellas dice, ¿dónde obtuvieron las camas disponibles que son 20.626? La disponibilidad de las camas lo obtuvimos también de datos abiertos, guiados desde la página del Ministerio de Salud, igual en la parte inferior del dashboard, que donde están las fuentes de datos, está la página específica de donde obtuvimos el tema de las camas. En esa página, que es de datos abiertos, está cuál es la fecha de actualización e indica por hospital la cantidad de camas que están proyectadas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y siguiendo pues también las recomendaciones que vamos a tener en cuenta, una persona nos dice que por favor que incluyamos el número de test por día. La info también está en datos abiertos. Entonces, súper, muy buenas recomendaciones, muchas gracias. Okay. O de Business Intelligence de Solex va a tener en cuenta todas estas recomendaciones. Entonces, a todos muchas gracias. Sé que se quedaron por allí unas preguntas por responder. Aquellas personas vamos a responderles vía correo electrónico y adicional vamos a enviar también las memorias al correo electrónico del cual se irán dirigidas a nuestra página web. A todos muchísimas gracias por asistir a este webinar y los esperamos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.